Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos emocionadas porque es nuestro episodio número 10. Gracias por todos sus comentarios, por estarnos siguiendo en este podcast que con mucho cariño, con mucha pasión, lo estamos compartiendo. Están entrando en estas historias en nuestra casa y nosotros también estamos entrando en su casa. Y vamos a iniciar con un tema que a mí sí me apasiona muchísimo, que son finanzas. ¿Cómo manejar las finanzas con amor y no encontrar peleas en el camino? Muchas gracias por estar, como dice mi mamá, en este episodio. La verdad, yo estoy súper emocionada y desde que lo estábamos planeando le dije, creo que no hay un episodio más perfecto para que sea nuestro número 10 y sobre todo para ser guiado, dirigido, narrado y explicado por la experta y máster en finanzas que mi mamá. Los invitamos a que escuchen este episodio, que tengan una hojita por ahí, que tomen nota, que le vayan pausando cada vez que quieran, que lo repitan, porque bueno, va a ser un episodio de mucho análisis, mucha introspección, pero también, ¿por qué no?, mucha diversión. Así es, comenzamos. Empezamos en este tema que me encanta, que son las finanzas. Y hablar de finanzas, el otro día me invitaron a colaborar en un programa de radio que les envío muchos saludos a Más que Mujer. Y hablábamos precisamente de las finanzas para las mujeres. Pero ¿cuántas veces nos enseñaron en casa, y ya no digamos en casa, en la escuela, que debíamos tener una educación financiera? Definitivamente no. En México, como en muchos países, no hay educación financiera ni en la escuela ni en casa. Y eso porque luego en casa me tocaba a mí, cuando yo en aquellos ayeres pues era una jovencita, pues hablar de dinero, pues no, porque era de los papás. Y los papás son los que administraban el dinero. Entonces, no, deja que ellos arreglen los asuntos de los dineros. Tú no te metas porque ellos están arreglando los dineros. Y entonces aprendes a vivir con que el dinero, híjole, o no está a mi nivel, o no lo sé manejar, o de plano no lo entiendo, o mejor ni me meto porque si no me van a regañar. Entonces, eso es bien interesante. Desde mi generación, pues en casa no nos enseñaban. Realmente vamos aprendiendo conforme vamos viendo. Sin embargo, ¿cómo hoy día llevar a estas generaciones con esas finanzas sanas, con una buena educación financiera, con ese saber manejar y tener esa buena comunicación y ese saber manejar el dinero y saberlo administrar y saber que lo manejamos desde la abundancia, no desde la carencia? Wow, sí, eso fue muy cierto porque justo lo que yo le decía a mi mamá es que creo que mi relación con el dinero es una relación muy complicada porque no la considero una relación tóxica, pero sí es una relación que está basada en hago para tener por miedo a la carencia, no por motivación a cumplir otras metas, ¿no? Entonces creo que igual que tú, a mí me pasa, incluso aunque mis papás hayan tenido una idea distinta y definitivamente yo no haya crecido alejada de la posibilidad del dinero. De hecho, mi papá me contó una historia que cuando yo era chiquita, él ahí en donde tenía su negocio, tenía un lugar especial para el dinero y que yo cada vez que llegaba a su negocio le decía, papi, ¿me prestas tus billetes? ¿Por qué? No sé. Y mi papá, sí, me prestaba un fajo de billetes, billetes de 20 pesos y así con los que jugabas. Y a mi papá se le hacía muy curioso y me decía, ¿pero por qué te gusta agarrar el dinero? Dice que es que me gusta el olor a billetes. Y que entonces yo empezaba a hacerle así a los billetes y los empezaba así a lanzar y empezaba a decir que yo era millonaria y que yo era rica. Para mí eso era como jugar, ¿sabes? O sea, el dinero para mí al inicio era como un juguete más, pues, porque mi papá me prestaba a veces el billete o lo que sea. Pero conforme iba creciendo,
pasó de ser algo con lo que yo me sentía cómoda, con lo que podía jugar, a transformarse en algo que me incomodaba, no solamente hablar o preguntar, sino tener, o sea, porque para mí era como, no, es que, ¿qué voy a hacer? Y luego si tengo 10 pesos, a ver, pues tengo que saber elegir bien en qué voy a gastar mis 10 pesos, ¿no? Ya sea o en papitas o en un pan, pero no puedo tener las dos. ¿Qué es lo que, o sea, como que mi pensamiento detrás del dinero es una decisión que es tan importante que si te equivocas y la riegas, no hay vuelta atrás. Entonces yo crecí mucho con esta creencia de que el dinero, más que ser una herramienta, era una responsabilidad que si yo la regaba, no podía corregir. Entonces mi relación se volvió una relación tóxica, cansada, y de yo tratar de evitar estar cerca del dinero. Pero buenas noticias para los que nos ven y nos escuchan, y para ti, princesa. Nunca es tarde. Nunca es tarde para tener una buena relación con el dinero. Realmente, si hoy tienes 25 o tienes 50, no importa la edad que tengas. Es importante que pongas manos a la obra, que te pongas y digas, voy a tomar el control de mis finanzas, voy a tomar cursos, talleres que ya están en línea y sin costo, y si no, acércate con un asesor financiero. Pero que quede bien claro que las finanzas no solo son para financieros, para contadores, administradores, ¿sí? Altos empresarios. Claro que no. Desde lo poquito que ganes, ahí es donde debes de empezar a generar unas buenas finanzas. Y bueno, trasladándolo a casa, no necesariamente porque no hayas tenido una buena educación financiera, de ahí ya lo vas a hacer tuyo. A ver, ya habíamos hablado en episodios anteriores que podemos repetir patrones, pero eso no quiere decir que lo hagamos de nosotros. Y si nosotros ya sabemos que ese patrón de no educación financiera no me está funcionando para mis finanzas, pues entonces lo cambio y busco la manera como si estén funcionando mis finanzas. Y partiendo desde eso, que ya te diste cuenta que no te dieron educación financiera en la escuela, en la casa, en la familia, calladito porque es de adultos, y ya te diste cuenta que realmente sí te interesa saber de finanzas, sí te interesa manejar tus finanzas, entonces sí, tomas mano a la obra. Y precisamente eso hoy lo tengo bien claro y tengo bien puesta la camiseta como buena financiera, pero a mí sí me gustaría preguntarte cómo has visto a tus papás que han sabido tener una buena relación con las finanzas, cómo tú te sientes con esa relación con el dinero. En relación con mis papás y verlos a ellos con un ejemplo de unas buenas finanzas, la verdad es que para mí es muy complicado porque yo sé que esa relación no la tengo. Es una relación aspiracional porque yo los veo y pienso en que ustedes sí se sienten merecedores de ese dinero que tienen. O sea, sí se lo apropian, no en el sentido de ay, sí, es que yo soy y yo puedo, no, sino como que saben utilizar el dinero y saben que es una herramienta y saben que te ayuda a hacer más cosas, no nada más a tener una calidad de vida, sino a cumplir metas, a cumplir sueños, o sea, sí, como tú lo dices, es un puente, pero yo no me siento apropiada de esa idea. Para mí es como muy complicado el entender al dinero como algo positivo. Para mí el dinero tiene una connotación negativa, es una responsabilidad, es un peso, es una carga, porque ahora que lo tengo que decidir qué hacer con él, porque no siempre, o sea, apenas estamos empezando a tener como esta relación en donde trabajas, te pagan, es tu dinero, tú decides qué hacer con él. Pero antes era un domingo, no sé, que te daba alguien o dinero en tu cumpleaños y para mí era más fácil gastarlo porque no lo ganaba. Y ahora que lo empiezo a ganar, me he vuelto súper coda porque digo, ay no, me cuesta muchísimo ganarlo, no me lo voy a gastar en una peda. Me cuesta muchísimo ganármelo, no me lo voy a gastar en una salida. Me cuesta, o sea, como que todavía estoy entendiendo en qué momento puedo hacer ese cambio de el dinero me ayuda para disfrutar. Fíjate que ese punto que tú mencionas es muy importante, que nosotros como papás hemos trabajado, pues darles un buen ejemplo de educación financiera, y en casa hemos hablado mucho de las finanzas y nos han escuchado y yo creo que hemos tratado de hacerlos partícipes dentro de esta buena educación financiera. Sin embargo, cada persona
pues somos independientes de nuestras creencias y de lo que decidimos tomar. Precisamente hablábamos de que en nuestra cabeza debemos de tener la abundancia y que el dinero es una herramienta que nos lleva a cumplir propósitos, metas, y que eso lo sabemos manejar. Si tú ya sabes que tienes esa habilidad de poder manejar el dinero y que es una herramienta, es un puente a llegar a un propósito, una meta, es mucho más sencillo que el dinero esté fluyendo. Y lo platicábamos hace tiempo, y me decía Leslie que estaba en ese proceso, y eso no quiere decir que ella no administre bien el dinero. Ah, no. Porque si es muy buena administradora, tiene 2 planes de ahorro, tiene bien administrado hacia dónde se va cada uno de su dinero y lo tiene súper vigilado. O sea, es muy buena administradora. Tengo una hoja de Excel para cada uno de los meses de todo lo que genero en mis trabajos, en qué me lo gasto, qué va dirigido a qué. Cuando tengo un viaje, lo prorrateo. Si para este viaje tengo que juntar 10 pesos y tengo 6 meses, bueno, entonces tengo que juntar tanto por cada mes. Sí, tengo todos mis gastos en una hoja de Excel porque más que saberlo administrar, me da miedo no tenerlo, entonces por eso lo hago. Y fíjense que ese punto también es bien importante, si se pone bien interesante este tema, porque el que tú lo sepas administrar no quiere decir que lo sepas crecer o invertir. Exacto. ¿Sí? Y entonces nos volvemos muy buenas administradoras. De hecho, en mi profesión me ha tocado ver a muchas amas de casa que son muy buenas administradoras. Mis respetos, y me quito el sombrero porque son muy buenas administradoras. Y hacen con poco maravillas. Sin embargo, yo les digo, esa es la primera etapa o es la primera parte. Ahora lo que sigue es hacer crecer ese dinero y saber hacia dónde lo vas a invertir para que ese dinero trabaje por ti. Y eso es el proceso que hay que también aprender. Claro. Y en tu generación, ¿tú cómo ves a tus amigas, a tus compañeros? ¿Cómo los ves desde esa perspectiva de educación financiera, de finanzas sanas? Platícanos. Yo los voy a funar a todos, pero sí creo que nuestro primer acercamiento con la planeación financiera son las tarjetas de crédito. Creo que es la primera herramienta que tenemos, que está a nuestro nombre, que está a nuestro control y que es nuestra responsabilidad. Porque ahorita no es que tus papás vayan y te paguen tu tarjeta de crédito. Si se te pasa el corte, o sea, primero teníamos que ver qué día era el corte, qué día teníamos que pagar. Si no pagabas, ¿cuántos son los intereses? O sea, todo eso al final se vuelve una responsabilidad, que es la primera vez que tenemos la oportunidad de tener una interacción así. Y justo yo lo hablaba con una amiga, que es bien triste porque de verdad me ha pasado un buen de veces, precisamente por no saberla utilizar como una herramienta, que te pagan tu dinero, tu salario, y todo se lo das a la tarjeta de crédito. Y yo digo, no gané nada. O sea, no gané ni un mendigo peso porque me gasté en... porque no lo supe usar. Y la mayoría de las personas de mi generación estamos en esa disruptiva situación en donde no sabes para dónde hacerte, porque pues es una herramienta, pero también se puede volver una cosa que te esclavice, en donde tienes que todos los meses pagar, todos los meses generar, todos los meses estar súper pendiente. Cuando no lo sabes usar, tú solito te pones la soga al cuello, porque después de eso, si no tienes buen historial crediticio, no te dan créditos. Si quieres comprar una casa, ya no la puedes comprar, porque no tienes los puntos, porque estás en no sé dónde, que te tarda 5 años de salir. O sea, es muy abrumadora para mí y para mi generación toda esa información, porque nunca hemos tenido a alguien que nos guíe. Nosotros tuvimos una clase en la escuela que era finanzas personales. No nos enseñaban de finanzas personales, o sea, nos enseñaban a sacar valor presente, valor futuro, términos financieros, pero nunca fue qué hacer con mi primer salario, o si tengo 10 pesos que me sobran de mi sueldo, ¿qué puedo invertir? Me los gasto, los regalo, los siembro, o sea, ¿qué hago con ellos, no? Entonces, todas nuestras preguntas siempre van dirigidas a ¿qué hago ahora? ¿No? Y como ya es tu dinero, y no es dinero que te da alguien más, dices, pues no lo quiero malgastar. Y en ese no malgastar, al final, te terminas
pues saliendo peor porque o te lo gastas en las rebajas o de que, ay, me fui de viaje, o de verdad no tienen idea de cuántas veces yo he tenido estas conversaciones en donde al final gastas todo tu dinero en cosas que ni siquiera necesitas. Fíjense, y lo bueno es que no tiene educación financiera y sabe manejar tarjetas y sabe del buró de crédito. Sabe que debe de invertir y crecer el dinero. Realmente sí se va aprendiendo en casa, sin embargo, es importante que cada persona como individuo debe de tomar, y yo creo que debe de tomar las riendas de sus finanzas. Porque nosotros como papás les podremos aconsejar, les podremos dar un buen ejemplo, pero no podemos trabajarle su dinero, no podemos decidir por ellos, no podemos saber en qué van a gastar su dinero porque son entes diferentes. No, y yo también creo que es importante mencionar que yo sí me sé una persona que ha interactuado con su dinero y con las finanzas desde muy temprana edad. O sea, sé que tengo mucho conocimiento al respecto porque lo aprendí de mis papás. Mi mamá siempre ha sido como muy transparente en la parte del dinero, de hablarlo, de decirlo, de normalizarlo, de ponerlo sobre la mesa, de nunca volverse un tabú el dinero, ¿no? Y también mi papá, me acuerdo que alguna vez tuve una conversación con él y él nos daba dinero para que nosotros nos compráramos nuestra ropa, pero cuando éramos chiquitos, y nos llevaba a la tienda. Y yo le decía, ay papá, ¿por qué es eso? Dice, porque tú tienes que saber cuánto cuesta la ropa, en qué te lo estás gastando. Si te compras 10 calcetines o te compras una blusa, tú tienes que entender noción de qué es el dinero porque lo vas a usar después. Entonces, incluso sabiendo que tengo todas estas dudas, también reconozco que no estoy en un punto desde cero, porque he tenido conversaciones con muchos amigos, muchas amigas, muchos conocidos, que en realidad sí la noción de las finanzas es nada. O sea, no entiendo nada. Entonces, a diferencia de mí, que ahora que lo mencionas, sí, tal vez puede que, ay, no, yo no sé de dinero, pero sí puede que sí sepa. Sí es muy distinto porque mi perspectiva de las finanzas no es igual que las de mi generación. Es correcto. Y yo soy muy creyente de que educas con el ejemplo. Y siempre hemos tratado efectivamente de ser transparentes y de siempre mencionarles que el dinero es una herramienta para seguir tus propósitos, tus metas, y que podemos administrar el dinero y podemos canalizar hacia donde queremos llegar a lograrlo. Y que esto es de constancia. Pero un punto yo creo que importantísimo es la creencia sobre el dinero. ¿Cómo visualizan tu generación la creencia hacia el dinero? Ay, no sé. Creo que ni siquiera tenemos noción de eso. O sea, ni siquiera tenemos una creencia positiva o negativa, simplemente no sabemos. O sea, nuestra ignorancia hacia el dinero la vuelve un tema incómodo y un tema peligroso, porque tanto podemos ser personas como yo, la verdad, en el sentido de que era muy ignorante al respecto de cómo funcionaba una tarjeta de crédito, que yo les decía, yo no quiero sacar una, no sé cómo funciona. Y yo me acuerdo que tú me decías, es que es una herramienta, no pasa nada, la puedes trabajar. Mis profesores siempre me han dicho en la universidad, me decían, si la sabes utilizar hasta para un negocio, eso te puede catapultar muchísimo. Y yo en mi ignorancia era, no sé, no quiero aprender, entonces mejor nada, ¿no? O sea, tanto la ignorancia viene de no saber usar una tarjeta de crédito como a aventarte a tomar estos préstamos muy grandes, estas situaciones financieras que luego como joven pues te comen, ¿no? Por ejemplo, en los emprendimientos pasa mucho que sacas un crédito y al final el crédito te lo dan enorme, pero luego no sabes ni qué es la tasa de interés, no sabes que lo tienes que regresar con un porcentaje más alto. Y, o sea, como que tenemos tanto desconocimiento que te puedes ir para dos lados. O puedes ser ignorante y alejarte de esa cultura, o puedes ser ignorante y meterte en esa cultura y te va peor. Aquí lo que debemos de hacer es cambiar el chip de esa creencia. Sí. Cambiar el chip de esa creencia y saber que el dinero es una herramienta para lograr nuestras metas. Debemos de empezar desde ahí. Y ya que cambiemos ese chip y esa creencia, entonces sí, tomar manos a la obra, precisamente en lo que tú haces, un presupuesto o un Excel o en una hojita, empezar a arrastrar el lápiz, ingresos, egresos, a dónde quiero llegar, administrarlo, pero ¿qué quiero? ¿Qué meta quiero? ¿Quiero tener un patrimonio? ¿Quiero poner un negocio?
¿qué tengo que hacer? ¿Qué sacrificios tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de gastar para poder lograr esas metas? Que creo que ahí también es en la parte en donde nosotros como jóvenes nos topamos con pared, porque más de una vez yo me he encontrado en ese pensamiento y sé que mucha gente también allá afuera que dice, ay no, mejor me preocupo ahorita por el viaje que quiero hacer que por pensar en mi retiro. Ay no, ¿para qué me voy a estar preocupando por ahorrar 10 pesos a la semana si mejor esos 10 pesos me los puedo gastar en X? O sea, como estamos en un momento en donde apenas estamos ganando nuestro dinero bien, te lo quieres gastar en ti, en experiencias, ni siquiera te importa pensar en qué va a pasar de mí en el futuro. Es como, ay no, yo me acuerdo que desde que la Leslie del futuro se preocupe, porque la de ahorita se va a divertir. Y luego llega la Leslie del futuro de 2 años después y dice, ay, pues me hubiera preocupado un poquito más, ¿no? Que incluso yo me sé una persona consciente de las finanzas, pero también, pues me pasa que digo, y si mejor pago los intereses de esta mes de la tarjeta de crédito, pero no lo pago completo y mejor me compro un boleto para un concierto, bueno, está bien. O sea, porque en mi mente yo soy joven y los jóvenes loqueamos y los jóvenes nos divertimos y los jóvenes no nos interesa el futuro. Entonces, sí creo que también ahí es una problemática porque pensamos solo en el presente. Así es. Esto es pues un trabajo que debemos de hacer en conjunto y debemos de empezar desde casa. Yo siempre he creído que no esperemos que el gobierno, no esperemos que en las escuelas, no esperemos que el amigo, el vecino nos venga a dar clases de finanzas personales. La verdad es que no. La realidad es que debemos de empezar en casa y yo les comento a mis clientes y les digo, educa con el ejemplo. Si quieres que tus hijos el día de mañana sean buenos administradores y que sepan crecer e invertir el dinero, empieza tú a hacerlo. Entonces los invito a que desde casa empiecen ustedes a poner manos a la obra, a ponerse a hacer su presupuesto, a empezar a administrar, a empezar a crecer el negocio o crecer su dinero y a invertirlo. En esa medida, ustedes, si sus hijos se acercan, ¡qué padre! Pero si no, van a ver el ejemplo de ustedes. Y de una u otra manera, tarde que temprano, va a permear ese ejemplo. Porque las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo arrastra. Y yo creo que es un proceso, es una etapa. Me queda claro que a tu edad, pues yo sabía mucho menos de finanzas. Y ya lo hemos hablado en otros episodios. Entonces, tú estás más avanzada a lo que yo estaba o conocía a esa edad, a los 25 años. Entonces, no pongamos expectativas, pero sí eduquemos desde casa y que sea un tema de la comida y que sea un tema que sí se hable en casa y que sea un tema que se comparta con los demás, con los papás, con los hijos, con los hermanos, con los primos, con los vecinos, porque hacerlo de voz en voz podemos ir permeando esa buena educación financiera. Sí, yo creo que también como joven a veces es muy abrumador, ¿no? Pensar en el dinero y pensar en qué hacer con el dinero. Para mí es importante que todos los jóvenes que nos escuchen y que están allá afuera entiendan también que es un trabajo de aprendizaje. Obviamente, yo no voy a saber manejar mis finanzas como las manejas tú. Yo no voy a saber administrar mi dinero como lo administra alguien que lleva mucho tiempo. Entonces, también entendamos que es lo que nos funciona y cómo te funciona. Porque para mí puede ser ese Excel. Tengo otra amiga que se hizo un Google Forms y todas las veces que gasta... Un Google Forms es un espacio en Google en donde ella va metiendo cada vez que gasta, de que 18 pesos en un lápiz, 30 pesos en un café, y al final del mes ve cuánto gastó, y esos gastos hormiga los ve reflejados también en, es que no sé en qué gasto, ¿no? Que es como la misma pregunta de, no sé en qué me gasté todo mi dinero, pero ya cuando te regresas y tienes la evidencia que te compraste 15 cafés en una semana, dices, pues como que tengo que bajarle a mi gasto del café, ¿no? Si quiero ahorrar o me quiero ir de viaje. Y es justo lo que yo le decía a mi mamá. Si te quieres ir de viaje a donde sea, a la playa, a Calvillo, a Ciudad de México, a donde sea, tienes que planear qué tanto vas a gastar y qué tanto no. Y eso va a requerir sacrificios. Tal vez un viernes no vas a poder salir. Tal vez no vas a poderte comprar tu cajetilla de cigarros todos los días. Tal vez no vas a poder ir al cine
2 veces a la semana. O sea, tenemos que también entender que las cosas que queremos requieren sacrificio. Y no solo sacrificio de esfuerzo, sino sacrificio de dirigir nuestro dinero al lugar que está nuestro objetivo. Sí, yo invito a todos los papás que nos ven ahí en casita, a todos los jóvenes que nos ven también, los invito. Hay talleres, conferencias en internet gratuitos. Acérquense con personas, asesores financieros que les puedan guiar y les puedan acompañar. No importa la edad que tengan, no importa que hoy digas, híjole, pero yo tengo 55, tengo 50, tengo 40 y ya no lo hice desde joven. No importa, empieza desde hoy. Acuérdense que podemos volvernos a ser amigos y tener una buena relación con el dinero y con el chip de que somos abundantes y de que es una herramienta para lograr las metas. Y algo que quisiera yo cerrar este episodio número 10, cuando tú tienes el control de tu dinero, lo que te da es libertad. Y yo los invito a tener una libertad. Wow. Yo los voy a invitar a otra cosa. Los voy a invitar a que exploren como jóvenes qué herramientas funcionan para ustedes. Para mí pudo haber sido la hoja de Excel, para mi amiga puede ser la encuesta, para alguien más puede ser todos los días en una libretita anotar qué gasto. Hay algunos organizadores de dinero en donde metes el efectivo para que sepas, esto está destinado para esto, esto está destinado para esto, esto está destinado para esto. Lo que yo los invito y las invito es que prueben qué herramienta les funciona más para cumplir con sus metas y sus sueños, y que sí nos las apropiemos y se vuelvan parte de nuestra vida diaria, porque es muy fácil perdernos en esta nueva experiencia del dinero. Y para evitar tener una mala situación, una mala experiencia o ponernos en una posición innecesaria, sí hay que empezar a explorar y hacernos responsables de nuestras finanzas lo más posible. ¡Qué bonito! Pues háganos sus comentarios. Ahí nosotros vamos a estar leyendo todo lo que ustedes nos digan, si se les facilitó, si ya hicieron su presupuesto, si ya hicieron su hoja de Excel, si ya entraron al Google Form. Inventen, sean creativos, pero no se queden sin poner manos a la obra. Gracias por nuestro 10º episodio de En Casa Hablamos. Muchas gracias. Perdón, creo que eso no va a salir al aire. Se corta en el... Adiós.